Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su realidad, su perspectiva, su verdad. Hoy vamos a tratar un tema, una reflexión que es una cuestión, probablemente una de las cosas más incomprendidas por el hombre. Es la invitación de nuestro Dios a la boda del Cordero, a la gran cena celestial. Y hoy vamos a ver cuál es esta invitación, qué es lo que nuestro Dios trata de hacer por nosotros, por el hombre, ¿verdad? Por lo tanto, la reflexión está titulada La Gran Cena y vamos a ver qué es lo que nuestro Dios trata de presentarnos, ¿verdad? En la parábola de la Gran Cena, Cristo muestra que muchos elegirán el mundo por encima de sí mismos y como resultado perderán el cielo. Aquí vemos en esta frase, en realidad está condensada toda nuestra reflexión, ¿verdad? Partiendo de aquí, nuestro Dios trata de revelarnos una realidad, una perspectiva que el hombre, desgraciadamente, y lo digo en términos generales, sin ánimo de ofender a nadie, ¿verdad? El hombre no entiende, ¿verdad? Dijo, un hombre hizo una gran cena e invitó a muchos, y a la hora de la cena envió a su criado a decir a los invitados: venid porque ya está todo preparado. Es muy interesante lo que dice aquí, porque esta es una de las cuestiones que el hombre no ha entendido. Dice, venid porque ya está todo preparado. ¿Por quién? ¿Quién ha preparado ese gran banquete? ¿Quién ha preparado la boda del Cordero, la cena? Es Dios, mis queridos hermanos. Nosotros solamente estamos invitados a cooperar con Dios, ¿verdad? A aceptar esta invitación, ¿verdad? Y esta invitación, en alguna otra reflexión atrás, nosotros comentábamos sobre esto, ¿verdad? Cuando alguien te invita a una boda, haces una preparación, ¿verdad? Te preparas para ir a esta boda. Es un evento especial, ¿no? Pues cuanto más este evento celestial. Por lo tanto, aquí nos dice, todo está preparado por Dios, es decir, todas aquellas cosas que el hombre no podía cumplir por sí mismo, es Dios el que realmente cumple en nosotros. Nosotros solamente estamos invitados a cooperar, a participar, ¿verdad?, en toda esta preparación, incluido en la boda y en la cena del Cordero. Por lo tanto, aquí nos dice, venid porque ya está todo preparado. Y en verdad está todo preparado. Pero el hombre no ha logrado entender qué es lo que tiene que prepararse, ¿verdad? ¿Cuál es esa preparación que él tiene que hacer con respecto a la boda del Cordero, ¿verdad? Y aquí hay tanta teología que nos volvemos locos, ¿verdad? Esta es la profunda realidad. Tantas y tantas formas, cuando en realidad todo es mucho más sencillo de lo que puede parecer. Mucho más sencillo. Y creo que está sintetizado en esta reflexión, en lo que Dios trata de decirnos, ¿verdad? Y el porqué del desprecio y del rechazo de la invitación, en realidad. Fijaos que aquí se refiere, y estamos siempre hablando del pueblo de Dios, en distintas etapas de la historia, ¿verdad? Pero siempre se dirige a su pueblo, a los que supuestamente han aceptado a Cristo, ¿verdad? Y vamos a ver el desarrollo que nuestro Dios trata de ayudarnos a entender. ¿Qué es lo que no entendemos y qué es lo que en realidad Él ha hecho y ha preparado para todos nosotros? Dice, mucho antes del banquete se habían hecho las invitaciones. Mucho antes del banquete se han hecho las invitaciones. Es decir, la participación del Evangelio, ¿verdad? Toda la obra de Cristo, ¿verdad? Y cuando la cena estuvo lista, los criados fueron a llamar a los invitados. Pero los invitados no apreciaron la invitación.
todos de común acuerdo comenzaron a excusarse. El primero le dijo: he comprado un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Y otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me disculpes. Y otro dijo: me he casado con una mujer y por eso no puedo ir. Fijaos lo que el hombre está tratando de hacer, ¿verdad? La invitación es a la eternidad, al reino celestial, la eternidad. ¿Y a qué se agarra el hombre? A este mundo, las cosas de este mundo, ¿verdad? Le presta más atención, más importancia a las cosas de este mundo, que son por un lapso pequeño de tiempo, ¿verdad? Dejando de un lado, en realidad, lo que es eterno. Y esto trata nuestro Dios de resaltar, de atraernos la atención. ¿Por qué os quedáis con las cosas de este mundo por un pequeño lapso de tiempo y que ni siquiera nos pertenecen en realidad? Porque si entendemos quién es el dueño de este mundo en este momento, pues deberíamos entender una realidad mucho más profunda, mis queridos hermanos. Desgraciadamente no la entendemos, ¿verdad? No la entendemos. Nuevamente el rey envió a los que habían rechazado la invitación, dándoles todas las oportunidades para que reflexionaran y aceptaran el amable llamado. He aquí, dijo, que mis bueyes y mis cebones han sido sacrificados y todo está preparado. Y dice: venid a las bodas. Por lo tanto, también en alguna otra reflexión anterior dijimos, el evento más importante de toda la historia de la humanidad es las bodas del Cordero, mis queridos hermanos, porque es allí donde el hombre y la tierra volverán a estar restaurados. La tierra un poco más tarde, pero el hombre será restaurado a la condición de Adán. Por lo tanto, este evento es el evento más importante. ¿Y quién lo resalta? Dios. ¿A dónde está la invitación? A venir a las bodas. Y nosotros en este ministerio hemos hablado qué es lo que ocurre en la boda del Cordero. En detalle, lo hemos explicado en detalle, ¿verdad? Pero ellos se despreocuparon y se fueron, uno a su hacienda, otro a su mercancía, y el resto tomó a sus siervos y los insultó y los mató. Cuando el siervo llegó y le mostró a su señor estas cosas, el dueño de la casa se enojó. Se apartó de los que habían insultado así la generosidad que se les ofrecía, e invitó a una clase que no estaba llena de sí mismo, llena de tanta riqueza, de tanto lo material, ¿verdad? Que no estaba en posesión de casas y tierras, sino que era pobre y hambrienta y que apreciaría las bondades proporcionadas y a cambio rendiría al Señor sincera gratitud, amor y devoción no fingidos. Lo que nos dijo antes de venid a las bodas, pero ellos se despreocuparon y se fueron, uno a su hacienda, otro a su mercancía, y el resto tomó a sus siervos, los insultó y los mató, habla del pueblo judío. Y como uno por uno mató a sus profetas, incluido el mismo Cristo, ¿verdad? Por eso el enojo tan grande. Y aquí también quería resaltar algo. ¿Para cuándo estaban preparadas las bodas? Podemos entender que es desde Sinaí las bodas estaban preparadas, pero no entendimos la invitación. No entendimos el mensaje, en realidad. Si estáis atentos, aquí está hablando del pueblo judío. ¿Y qué invitación rechazaron? A las bodas. ¿Y cuándo tenía que pasar las bodas? Porque entonces entendemos que la invitación tiene que ser de antes, ¿verdad? Por lo tanto, dice, todo está preparado, venid a las bodas, pero ellos, ¿quiénes? Los judíos, se fueron, uno a su hacienda, otro a su mercancía, y el resto tomó a sus siervos, los insultó y los mató. Se refiere a todos los profetas del pueblo judío. Por lo tanto, ¿cuándo estaba prevista la boda? Desde Sinaí. Nosotros lo estamos diciendo aquí, pero no logramos entender estas realidades que son profundas, mis queridos hermanos. Y no lo digo con maldad, no, porque esto va conmigo, ¿verdad? Yo hace poco entendí estos mensajes. Por lo tanto, esto va conmigo también, pero necesitamos entender esta profundidad del mensaje, ¿verdad? Porque tenemos pensamientos distintos, ideas distintas, ¿verdad? Alguien se ha encargado de contaminar tanto la verdad para que no entendamos una realidad profunda, ¿verdad? Pero aquí vemos que la invitación a la boda del Cordero, donde el hombre Adán sería restaurado,
es desde el pueblo judío, desde el principio. ¿Cuál principio? Desde Moisés. ¿Entendéis? Si hubiesen hecho la elección que correspondía, la boda del Cordero hubiese ocurrido entonces. Pero nos atamos a ciertos eventos y decimos, no, sin estos eventos no puede ser, pero desgraciadamente no entendemos qué ha pasado en la cruz y cuándo se pagó el precio del pecado, ¿verdad? Y desde cuándo estaba el plan este hecho. Y no entendemos muy bien también el plan A de Dios. Nosotros entendemos el plan B, porque elegimos mal. Pero ¿cuál era el plan A de Dios? No alcanzamos a entenderlo, ¿verdad? Sin embargo, si la boda del Cordero está preparada desde Sinaí, había un plan A que nosotros lo despreciamos, no lo entendimos, ¿verdad? Cuando el siervo llegó y le mostró a su señor estas cosas, el dueño de la casa se enojó. Se apartó de los que habían insultado así la generosidad que se les ofrecía. E invitó a una clase que no estaba llena, que no estaba en posesión de casas y tierras, sino que era pobre y hambrienta, y que apreciaría las bondades proporcionadas, y a cambio rendiría al Señor sincera gratitud, amor y devoción no fingidos. Dijo a sus servientes: salid deprisa a las calles y callejuelas de la ciudad, y traed aquí a los pobres, a los mancos, a los parados y a los ciegos. Y los siervos dijeron: Señor, se ha hecho como has mandado, y aún hay lugar. Entonces se dio la orden: salid a los caminos y a los setos y obligadles a entrar para que se llene mi casa. Fijaos qué propósito tiene. Dice, para que se llene mi casa. ¿Cuál es su casa? El cielo. Para que se llene el cielo. Nosotros tenemos por lo que nos dijo la profeta, ¿verdad? Que los ángeles caídos, el propósito de Dios es poblar el cielo con el hombre, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuál es el propósito que tiene Dios? Llenar el cielo. Dice, para que se llene mi casa. Porque os digo, es que aquí nos dice cosas en metáforas, en símbolos, para que podamos entender realidades mucho más profundas, ¿verdad? Dice, porque os digo que ninguno de estos hombres a los que se les ha invitado probará mi cena. Invitados y rechazaron, ¿verdad? El mayor privilegio de la nación judía, de quienes nos habló, de la nación judía, residía en su posesión de la luz relativa al reino de Dios. Luz relativa. ¿Por qué? Porque la auténtica luz la rechazaron. Se quedaron con la letra y perdieron el espíritu, ¿verdad? A ellos se les habían confiado los oráculos de Dios, los profetas, la palabra, ¿verdad? Cuando los demás estaban en las tinieblas y no conocían a Dios, a ellos se les confió la revelación de la voluntad de Dios. La verdad les fue confiada en líneas claras para ser comunicada a otros. ¿Con qué propósito? Para ser comunicada a otros. Esto va también con nosotros, ¿verdad? Pero en lugar de sentir la obligación que tenían con Dios de impartir a otros todo lo que habían recibido de Él, ¿cuánto? Todo. Cuando decimos todo, no nos referimos solamente a la palabra. Hemos venido entendiendo estas realidades. Es todo, queridos, porque Dios quiere revelar un mundo distinto a la humanidad, para que la humanidad pueda elegir entre Dios y este mundo. ¿Y qué es lo que elige el hombre? Aquí deberíamos de entender que también esto es la culpa del pueblo de Dios, profeso pueblo de Dios, porque no entiende a Dios, no viven según la voluntad de Dios, por lo tanto, el hombre, la humanidad, no tiene claras las elecciones, no sabe lo que tiene que elegir, ¿verdad? Y le parece mucho más tentante, ¿verdad? Tentador, este mundo, ¿verdad? Este pequeño lapso de tiempo y luego morir, ¿verdad? Qué desgracia, tanto por un lado como por el otro, ¿verdad? Pero en lugar de sentir la obligación que tenían con Dios de impartir a otros todo lo que habían recibido de Él, se llenaron de autocomplacencia. Se jactaron de que eran el único pueblo favorecido por Dios y que por lo tanto eran más exaltados que otras naciones. Esto también va con nosotros hoy, mis queridos hermanos, porque algunos de nosotros creemos que somos especiales.
Pero vemos que la realidad no es esta. Nos fue entregada la verdad. ¿Con qué propósito? Para darla al mundo. En esto consiste lo especial. En ninguna otra cosa más, ¿verdad? El signo externo no tiene ningún valor para Dios si el corazón, la mente y la fuerza no están dedicados a Él. Si estos se utilizan para exaltar y favorecer al yo, todas las pretensiones de sabiduría superior serán nada a sus ojos. Por lo tanto, ¿de qué nos vamos a vanagloriar, queridos? Porque algunos de nosotros decimos, no, somos el pueblo escogido por Dios. ¿Sí? ¿Y has cumplido tu deber? Porque Dios nos dice que si estos se utilizan para exaltar y favorecer al yo, todas las pretensiones de sabiduría superior serán nada a sus ojos. Entonces, ¿de qué nos vamos a vanagloriar? ¿En qué reside este especial? Necesitamos entender el auténtico evangelio, mis queridos hermanos, ¿verdad? No se gloríe el sabio en su sabiduría, dice, ni el poderoso se gloríe en su fuerza, ni el rico se gloríe en sus riquezas, sino que el que se gloríe en esto, en que me entiende y me conoce, en que yo soy el Señor que ejerzo la misericordia, el juicio y la justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, dice el Señor. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos dice aquí? Obedece, colabora conmigo. De eso se trata. Y dice, y en estas cosas me complazco. No te vanaglories, porque no tienes nada para vanagloriarte. No eres más que nadie. Solo porque te di un mensaje específico para que tú lo entregues al mundo, ¿eres algo? Pues no entendemos bien la realidad, mis queridos hermanos. Esto nos obliga. Nos obliga, es la invitación a participar. Y cumplimos, ¿verdad? Cuando Cristo envió a sus discípulos, primero 12 y después 70, declarando el reino de los cielos está cerca, el mensaje evangélico no fue aceptado. Los invitados a la fiesta no quisieron venir. ¿Qué pasó? Los mató otra vez, ¿verdad? Igual que a su maestro. Estos siervos fueron enviados más tarde a decir, he aquí que he preparado mi cena, mis bueyes y mis animales cebados han sido sacrificados y todo está preparado. Venid a las bodas. ¿Qué pasó? Otra vez mataron a los enviados y rechazaron la invitación. La consecuencia terrible, terrible. Este fue el mensaje llevado a la nación judía después de que Cristo fuera crucificado. Fijaos, aún se les dio una oportunidad. Pero la nación que afirmaba ser el pueblo peculiar de Dios rechazó el evangelio traído a ellos en el poder del Espíritu Santo. Muchos lo hicieron de la manera más despreciativa, mientras que otros se exasperaron tanto por la oferta de salvación, la oferta de perdón por rechazar al Señor de la vida y la gloria, que se volvieron contra los portadores del mensaje, apedreando a Esteban, matando a Santiago a espada y encarcelando a hombres y mujeres. Y es así como se terminó la historia del pueblo judío, ¿verdad? Con un rechazo total y tremendo del evangelio. Dice, luego se hizo el tercer llamado. En los caminos y los vallados, un llamado compulsivo a la cena de las bodas del Cordero. Salid a los caminos y cercados y obligadles a entrar, dice, para que mi casa se llene. Obligadles a entrar, dice. En el trabajo de los siervos en los caminos y cercados está representada la llamada a los gentiles, ¿verdad? Ahora pasa la historia pasa del pueblo judío, el pueblo escogido por Dios, a después de Cristo, ¿verdad? A nuestra historia más reciente, ¿verdad? A los gentiles. Los judíos habían despreciado el mensaje, dice, y habían tratado cruelmente a los mensajeros. Los ha matado, incluido a Cristo, incluido a los apóstoles, incluido a todos después de ellos. Hay que ver la historia del primer, segundo, tercer siglo, ¿verdad? La historia cristiana. Pablo y Bernabé declararon a los judíos, era necesario que se os hablara primero de la palabra de Dios, pero ya que la rechazáis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí que nos dirigimos a los gentiles,
porque así nos lo ha ordenado el Señor, diciendo, te he puesto para que seas luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta los confines de la tierra. Y cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y glorificaron la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. La escena cambia. El rey entra para examinar a los invitados, es decir, ha empezado la boda, ¿verdad? La boda del Cordero. Por lo tanto, dice, el rey entra para examinar a los invitados y ve a uno que se ha acercado a la mesa sin el traje de bodas, que él mismo ha proporcionado a todos los invitados. Por lo tanto, el traje de boda, ¿quién lo proporciona? Ya vimos en otras reflexiones que el traje de boda representa el carácter, ¿verdad? Por lo tanto, ¿quién prepara el carácter? Cristo. Pero puede hacerlo sin nosotros. Hemos venido tratando de entender esto. No me voy a parar porque no quiero que se alargue demasiado esta reflexión, ¿verdad? Pero ¿quién prepara nuestro carácter? Dios, ¿verdad? Cristo. Por lo tanto, dice, y ve a uno que se ha acercado a la mesa sin el traje de bodas, que él mismo ha proporcionado a todos los invitados. Él es el que prepara nuestro carácter si le permitimos, ¿verdad? Está vestido con su viejo traje de ciudadano. ¿Qué está diciendo? Que trató de entrar en la boda del Cordero con su carácter antiguo, sin transformar. Y esto es lo que nosotros no logramos entender. Simplemente aceptamos una salvación por gracia, hablamos del amor de Dios, pero rechazamos esa transformación. Y ahí reside la clave. Lo que no logramos entender, que este carácter nuestro tiene que estar preparado para poder entrar en el reino de Dios. Y eso es lo que trata de decirnos aquí. Que esta persona que representa a todos aquellos que tienen el nombre de Cristo, profesa practicar el cristianismo, pero que no participan en esta obra de transformación del carácter, ¿verdad? No participan de esto, por lo tanto, ellos creen que pueden entrar sin la boda, pero aquí Dios nos dice, sin transformar tu carácter, imposible, ¿verdad? Esto es lo que trata de explicarnos aquí en símbolos y metáforas, ¿verdad? Y dice, ¿por qué iba a insultar a su Señor? ¿De quién está hablando? De gente que profesa tener el nombre de Cristo, ¿verdad? Profesar el cristianismo, ¿verdad? Hombres que dicen, y mujeres, por supuesto, que dicen que han elegido a Cristo, ¿verdad? Aquí estamos hablando del pueblo de Dios, de toda la historia. Y en este caso viene a nuestra historia, a nuestra realidad reciente, ¿no? Por lo tanto, son gente que han elegido a Cristo. ¿Por qué iba a insultar a su Señor? Dice, negándose a llevar el vestido que se le había preparado. ¿Quién le había preparado? A través del Espíritu Santo, a través de Cristo mismo, en espíritu, es esta obra de participar de transformación de nuestro carácter. Pero Cristo no la puede hacer por obligación, tenemos que elegir. Primero tenemos que entender cuál es su obra y tenemos que elegir. Él nunca va a invadir nuestra libertad. Nosotros tenemos que elegir, ¿verdad? Constantemente, en todo momento. Dirigiéndose al que le ha deshonrado, dice. Por lo tanto, cuando estamos es decir, cuando venimos a la iglesia, practicamos formas, ¿verdad? Nosotros creemos que adoramos a Dios, pero Dios dice, le ha deshonrado. ¿Por qué? Porque tratamos de entrar con nuestro carácter. Por eso decimos pecamos hasta que Cristo viene. ¿Y esto qué significa? Que no entendemos la obra de Cristo. No participamos de esa transformación, ¿verdad? O los que dicen que la ley está colgada en la cruz. Entonces, ¿en base a qué se hace la transformación? Nosotros solamente aceptamos la gracia de Cristo, ¿verdad? Su sacrificio en la cruz y punto. Pero, ¿y en qué consiste la transformación? ¿Entendemos? Y esta transformación tiene que ser con Cristo. No es porque yo peleo para que mi vida cambie. No, esto no vale. Porque eso es lo que dice aquí. Está vestido con su viejo traje de ciudadano. ¿Quién procura tratar de tener la justicia? Nosotros, porque creemos que nosotros obedecemos por nosotros mismos. Pero aquí la invitación es que es la obra de Cristo. Él prepara.
Por lo tanto, nosotros solamente estamos invitados a cooperar, no a justificarnos nosotros, ¿verdad? Preparar nosotros este traje, ¿sí? Esto es lo que trata de decir en todas sus profundidades. Y aquí hay mucho entendimiento, lo que tratamos de venir entendiendo aquí en la mayoría, o en todas las reflexiones en realidad, porque ¿de qué nos habla? ¿Qué es la obediencia? Es esa participación con Cristo, ¿verdad? Para elaborar, construir ese carácter, sin el cual no podemos entrar en la boda del Cordero. Y es justo esto lo que trata de resaltar, ¿verdad? Dice, dirigiéndose al que le ha deshonrado de este modo, el rey le dice, amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de boda? ¿Cómo has entrado aquí sin un carácter transformado? ¿Verdad? No te conozco, recordad que dice, no te conozco. Aunque nosotros decimos, Señor, que hicimos aquello, lo otro, fuimos a la iglesia, te obedecimos, hicimos cosas. Claro, pero esto es justicia propia, ¿verdad? No hicimos lo que Cristo nos dijo en todo momento que hagamos. Y esto implica una relación, una conexión con el Espíritu. De esto se trata, es mucho más sensible, es mucho más profundo de lo que nosotros entendemos, ¿verdad? Ayer mismo estaba hablando yo con un hermano mío que en su día fue pastor, ¿verdad? Y le estaba explicando esta relación y le dije, hasta que no experimentemos a Cristo en verdad, nuestras formas, nuestro cristianismo de forma no sirve de nada, es lo que nos dijo al principio. Mi justicia, lo que yo trato de construir, porque yo creo que obedezco, pero sin tener esta relación auténtica con Cristo, con su Espíritu, esto no sirve, mis queridos hermanos. Esto Dios la llama justicia propia. Es lo que yo trato de preparar, yo trato de comportarme, yo trato de hacer. No es Cristo. Eso es lo que trata de decirme, que no es Él. Y para que sea Él, yo necesito entender su obra, estar conectado con el Espíritu y saber en todo momento qué corresponde de hacer, cuál es la elección, en todo momento. Y esto requiere una conexión, un andar con Cristo todos los días y en todo momento, ¿verdad? Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de boda? Y se quedó sin palabras. Entonces el rey dijo a los sirvientes, atadles de pies y manos, llevadle y echadle a las tinieblas exteriores. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Porque muchos son los llamados, es decir, las iglesias están llenas de cristianos, ¿verdad? Dice, pero pocos los elegidos. ¿Por qué? Porque no entendimos el ministerio de Cristo. No entendimos esta obra de preparar, construir un carácter idóneo, semejante al de Cristo, para poder participar de la boda, queridos. Y no entendemos esta obra, desgraciadamente, y esto es lo que tratará de explicárnoslo, ¿verdad? Dice, esta parábola representa correctamente la condición de muchos que profesan creer en Cristo. ¿A quién se dirige? Al profeso pueblo de Dios, ¿verdad? Profesan creer en Cristo, pero que la realidad es distinta de lo que nosotros creemos y lo que Dios nos dice, lo que en verdad significa la auténtica obediencia, la auténtica justicia de Cristo, ¿verdad? Dice, el Señor les ha enviado una invitación a la cena que ha preparado para ellos. ¿Quién? Él, ¿verdad? Él, en todos los detalles, Él. Y esto significa esa conexión de la que os hablo, y que la mayoría de los cristianos no la entienden. No entienden este andar, ¿verdad? Dice, a un gran costo para Él. Pero los intereses mundanos les parecen de mayor importancia que el tesoro celestial. Y esto es justo lo que le estaba explicando a mi hermano ayer, ¿verdad? En una conversación que tuve con él aquí un buen rato. Y le dije, es que nosotros no nos damos cuenta, pero que nosotros constantemente, minuto a minuto, día a día, año tras año, tenemos que elegir a Cristo. ¿Y qué significa elegir a Cristo cuando nosotros prestamos mayor atención al mundo, a los requerimientos que este mundo exige, y no andamos con Cristo, no elegimos a Cristo en todo momento? Esto requiere un trabajo, una atención por nuestra parte, ¿verdad? Estudio, oración. Esto es complejo, esto es lo que viene la palabra de Dios de explicarnos, ¿verdad? Y no logramos entender en toda su profundidad esta realidad, ¿verdad?
Dice, se les invita a participar en cosas de interés eterno, pero sus granjas, su ganado, sus intereses domésticos, parecen tener tanta importancia que la obediencia a la invitación celestial, que superan toda atracción divina, dice. Estas cosas terrenales se convierten en la excusa para desobedecer el mandato. Venid porque ya está todo preparado. Es porque prestamos más atención a este mundo que a Dios y a su invitación, ¿verdad? Y entender su ministerio en realidad, porque de esto se trata. Los invitados al banquete celestial miran sus posesiones mundanas y dicen, no Señor, no puedo seguirte, te ruego que me excuses. Pero ¿quiénes son esta gente? Nos lo dijo al principio. Aquellos que profesan creer en Cristo. No estamos hablando de gente del mundo, no, queridos. Estamos hablando de aquellos que profesan creer en Cristo. Aquí teníamos que hacernos la pregunta, ¿y cuándo dije yo, no Señor, no puedo seguirte, te ruego que me excuses? Cada vez que he dejado de estudiar la palabra para entender lo que Dios me trata de presentar, cada vez que he dejado de orar, cada vez que he dejado de atender a mis hermanos, cada vez que he rechazado a servir. Eso es lo que estamos haciendo cuando no estamos cumpliendo estos requisitos, ¿verdad? No, Señor, no puedo seguirte, te ruego que me excuses. ¿Por qué? Porque tengo otras cosas que hacer. Para mí. De esto se trata, queridos. Eso es lo que trata de decirnos, ¿verdad? Las mismas bendiciones que Dios ha dado a estos hombres para probarlos, ¿entendemos? Para ver si le rinden a Dios las cosas que son de Dios, las usan como excusa para negarse a obedecer los requerimientos de la verdad. Se aferran a su tesoro terrenal y dicen, debo cuidar de estas cosas, no debo descuidar las cosas de esta vida, estas cosas son mías. ¿Y esto qué revela? Un espíritu extraño, el egoísmo, ¿verdad? Estamos pensando en nosotros y no servimos, porque esa era la invitación de servir, ¿verdad? De tener este espíritu de amor, este espíritu servicial, de humildad, de servicio, ¿verdad? Y nosotros nos encargamos ¿de qué? De lo mío, ¿verdad? Tengo que preservar lo mío, tengo que construir lo mío. De este modo sus corazones se vuelven tan poco impresionables. ¿Por quién? Por el Espíritu. ¿Por qué? Porque al elegir, tenemos que entender la experiencia de Adán en Edén. Cuando nosotros elegimos otro espíritu, el mundo, ¿verdad? El Espíritu Santo no puede obrar, porque es que no hemos elegido a Él, ¿verdad? No le obedecemos a Él. De esto trata de hablarnos, queridos. Dice, de este modo sus corazones se vuelven tan poco impresionables como la autopista batida. Aquí la traducción es un poco extraña, pero en fin, creo que podemos entender de lo que quiere hablar, ¿verdad? Cierran la puerta de sus corazones al mensaje celestial, pero la abren a las cargas del mundo y a las preocupaciones de los negocios, y Jesús llama en vano para ser admitido. Y aquí hay mucha profundidad, queridos. No nos quedemos en superficie. Tenemos que entender cuál es el llamado de Jesús. ¿Qué es lo que siendo yo cristiano no entiendo? ¿Por qué? ¿Por qué siendo yo cristiano rechazo a Cristo, pero yo no me lo creo? Digo, no puede ser, no, pues que yo voy a la iglesia, yo hago aquello, hago lo otro y tal. Pero Jesús me está diciendo, es que me estás rechazando. Y aquí tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué me dice esto? ¿Qué no entiendo? Y eso es precisamente la obra de este ministerio, es lo que tratamos de hacer en detalle, ¿verdad? Y no logramos entender. Y no es porque me dé gusto a decir lo que estoy diciendo, pero tenemos que despertar, mis queridos hermanos, necesitamos entender. Yo traté de entender todo esto, por eso me he salido a explicaros, ¿verdad? En fin, y no se entiende. En fin, no voy a entrar en esta línea de razonamiento, ¿verdad? Dice, todos los que han tenido la luz de la verdad. Todos los que han tenido la luz de la verdad. ¿Quiénes son esta gente? Que no son del mundo. Son el profeso pueblo de Dios. Han tenido la verdad, pero no la han entendido. No le han dedicado tiempo, ¿verdad? Todos los que han tenido la luz de la verdad están siendo probados como lo fueron los judíos.
Como pueblo hemos sido exaltados a los más altos privilegios. El Señor se nos ha revelado con una luz cada vez mayor. Nuestros privilegios son mucho mayores que los de los judíos. No solo tenemos la gran luz comprometida con el antiguo Israel, sino que también tenemos la evidencia aumentada, dice, de la gran salvación traída a nosotros por medio de Cristo. Lo que era tipo y símbolo para los judíos es realidad para nosotros, por lo tanto, mayor entendimiento, mayor luz. Pero desgraciadamente esto no es exactamente así, ¿verdad? Ellos tenían la historia del Antiguo Testamento, nosotros tenemos eso y también el Nuevo Testamento. Tenemos la seguridad de un Salvador que ha venido, un Salvador que ha sido crucificado, ha resucitado y ha proclamado sobre el sepulcro rasgado de José: yo soy la resurrección y la vida. Por lo tanto, tenemos mayor luz, deberíamos de tener mayor entendimiento. Al conocer a Jesús y su amor, el reino de Dios se ha puesto en medio de nosotros. Se nos ha proclamado a Cristo en los sermones y se nos ha cantado en las canciones. El banquete espiritual ha sido puesto ante nosotros en rica abundancia. Los mensajeros de Dios nos han presentado el más rico festín. La justicia de Cristo, la justificación por la fe. Y aquí estamos peleando y no entendemos en realidad qué es esto. ¿Qué significa esto? Porque la justicia de Cristo es mucho más que la salvación por gracia. Implica también la transformación. Y nosotros nos quedamos a medio camino. Y rechazamos entender esta obra de transformación que ocurre hoy. Tiene que ocurrir hoy. Si no ocurre y sigo pensando que voy a pecar hasta que Cristo viene, no tiene sentido. ¿En qué consiste esta obra de transformación? ¿Cómo se cambia mi carácter? Entendemos, o deberíamos de entender, mejor dicho, ¿verdad? Las grandísimas y preciosas promesas de Dios en su palabra, el libre acceso al Padre por medio de Jesucristo. Libre acceso al Padre por medio de Jesucristo, porque esto fue lo que perdió Adán en Edén, y esto fue lo que Cristo reconectó en su venida en Pentecostés, ¿verdad? Bueno, en su venida, y luego nos envió su Espíritu en Pentecostés. Los consuelos del Espíritu Santo y la bien fundada seguridad de la vida eterna en el reino de Dios. Preguntamos, ¿qué podría hacer Dios por nosotros que no haya hecho al preparar la gran cena, el banquete celestial? ¿De qué nos habla? ¿Cuál es el evento más importante? ¿A dónde estamos invitados, mis queridos hermanos? La boda del Cordero, el evento más importante, y que nosotros ni siquiera lo entendemos en toda su profundidad, ¿verdad? La gloria, las riquezas y el honor ofrecido por el Hijo de Dios son de un valor infinito. Está más allá del poder de los hombres o incluso de los ángeles. Dar una idea justa de su valor. Dice, ni siquiera los ángeles logran entender toda la profundidad de lo que ha sido hecho por nosotros, ¿verdad? Y por ellos también, ¿verdad? Si los hombres, sumidos en el pecado y la degradación, rechazan estos beneficios celestiales, rechazan una vida de obediencia, desprecian la amable invitación de la misericordia y eligen las cosas míseras de la tierra. Cristo llevará a cabo la figura utilizada en la parábola. Seremos echados fuera. Y nosotros no lo creemos, pero aquí nos habla de su pueblo. No está hablando del mundo, queridos. Necesitamos entender esta profundidad. Seremos echados fuera si nuestro carácter no se asemeja al carácter de Cristo. Y esto no ocurre por un milagro en algún momento antes de la venida de Cristo. No, queridos. Esto es una obra que tiene que tener lugar ahora. Si no, no entraremos en la boda del Cordero, donde sí ocurrirá el milagro. La transformación total. Alcanzaremos la perfección, nuestra naturaleza cambiada como la de Adán. Pero si no entramos en la boda, esto no lo podemos experimentar. Y para entrar en la boda necesitamos este carácter, ¿verdad? Y necesitamos entender esta profundidad. Si no, lo que dijo aquí, Cristo llevará a cabo la figura utilizada en la parábola. Seremos echados fuera.
¿verdad? Los tales no probarán su gloria. ¿Qué dice? Los tales no probarán su gloria. ¿Qué ocurre en la boda del Cordero? Que el hombre, Adán, volverá a recibir la gloria de Dios perdida en Edén, su espíritu. Y esto ocurre en la boda del Cordero, ¿verdad? En el decreto divino. Por lo tanto, si no entraremos en la boda, no probaremos la gloria de Dios. ¿Entendemos lo que va a ocurrir ahí? Y entendemos la necesidad de que hoy necesitamos tener un carácter semejante a Cristo. Cooperar con Él para que este carácter sea construido, sea modelado, ¿verdad? Ya lo dijo, está preparado, todo está preparado. Pero ¿aceptamos la invitación? ¿Aceptamos recorrer este camino hasta la boda del Cordero? De esto se trata. Y esto necesitamos entender en toda la profundidad, ¿verdad? Los que decidan excusarse y continuar en el pecado y la conformidad con el mundo, por lo tanto, pecamos hasta que Cristo viene, ¿es lo que Dios espera de nosotros? ¿O es que lo entendemos mal? ¿Podemos darnos cuenta? Y también es válido para aquellos que creen que la ley está colgada en la cruz. Entonces, ¿en base a qué se modela este carácter, mis queridos hermanos? ¿Podemos entender? Los que decidan excusarse y continuar en el pecado y la conformidad con el mundo serán abandonados a sus ídolos, dice. Habrá un día en el que nadie rogará ser excusado. Y cuando dice serán abandonados a sus ídolos, ¿sabéis cuáles son una parte de esos ídolos? Todos aquellos maestros que profetizan o predican al pueblo de Dios verdades contaminadas. No han entendido el auténtico evangelio. No han entendido la invitación a la boda del Cordero. Y dice, y serán abandonados a sus ídolos, que sigan a sus maestros, que a su vez tienen al maestro de maestros, ¿verdad? Al enemigo de Dios. Porque de Dios no venían estas verdades contaminadas. La auténtica verdad de Dios está aquí, en lo escrito está. Necesitamos comprenderla, ¿verdad? Habrá un día en el que nadie rogará ser excusado, porque se han alejado tanto de Dios que ni siquiera se dan cuenta. Cuando Cristo venga en su gloria y en la gloria del Padre, aquí hay una verdad tremenda, queridos, tremenda, pero no me voy a parar sobre esto ahora, ya hablaremos. Cuando Cristo venga en su gloria y en la gloria del Padre, con todos los ángeles celestiales rodeándolo, no habrá un solo espectador indiferente. Las especulaciones no absorberán entonces el alma. Los montones de oro del avaro que han deleitado sus ojos ya no serán atractivos. Los palacios que los orgullosos hombres de la tierra han erigido y que han sido sus ídolos, los rechazarán con repugnancia. Nadie alegará entonces sus tierras, sus bueyes o la esposa con la que acaba de casarse como razón para no compartir la gloria que irrumpe en su asombrada visión. Todos querrán una parte, pero sabrán que no es para ellos. En una oración ferviente y agónica, piden a Dios que no los deje de lado. Los reyes, los poderosos, los altivos, los orgullosos, los mezquinos, se inclinan por igual bajo una presión de dolor, desolación y miseria inexpresable. De sus labios brota la oración angustiada: sálvanos de la ira de un Dios ofendido. Y fijaos aquí que hay una declaración que no es fácil entender, pero trataré de explicarosla, mis queridos hermanos, para que entendamos entre quién es ese conflicto, a quién se dirige en última instancia Dios. Y fijaos lo que nos dice aquí. Pero una voz, terrible en su majestad, les responde: porque llamé y os negasteis, entendí mi mano y nadie miró. Pero desechasteis todo mi consejo y no quisisteis mi reprensión. Y fijaos lo que dice aquí. ¿Qué es lo que ocurre cuando el profeso pueblo de Dios deshonra a Dios? ¿Y qué es lo que hace el enemigo? ¿Recordáis reflexiones que leíamos que tuvimos en el pasado, en donde el enemigo de Dios se reía, se burlaba, ¿verdad?, de los ángeles de Dios, de su pueblo, de los profesos cristianos, pero que viven en verdad del Evangelio, ¿verdad?
Y fijaos cómo responde ahora Dios, a quién se dirige en última instancia, porque su problema no era con el hombre, su enemigo era otro, no era la carne, sino espíritus extraños, ¿verdad? Y fijaos lo que dice aquí, yo también me reiré de vuestra calamidad, me burlaré cuando llegue vuestro miedo. Pone el dedo en donde tiene que ponerlo, pero detrás de él todos aquellos que con este mismo espíritu han actuado igualmente, ¿verdad? Se han reído de la invitación de Dios, ¿verdad? Y ahora Dios dice, yo también me reiré de vuestra calamidad, me burlaré cuando llegue vuestro miedo. Pero esto es metáfora, para que podamos entender realidades profundas, porque nuestro Dios no actúa así. Simplemente nos ayuda, nos presenta un plano para que podamos entender una realidad que nosotros no la vemos, solamente se puede percibir con el Espíritu de Dios. Y esto es lo que Dios trata de decir. Cuando vosotros me estabais deshonrando, el enemigo estaba riendo, ¿verdad? Burlándose. Y vosotros, al no entender mi ministerio, mi obra, pues os habéis reído con él, porque ¿a quién habéis elegido en última instancia? A él. Ahora Dios dice, ahora me toca a mí. Habéis rechazado mi invitación. Yo querría que viváis bien y eternamente, pero desgraciadamente no habéis entendido la obra. Habéis rechazado la invitación. Este mundo os ha parecido más y mejor que la eternidad, que mi invitación, que mi ofrecimiento, ¿verdad? Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os pueda ayudar, que os pueda servir. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que lo está haciendo en realidad, ¿verdad? Y que nos capacite, que podamos entender estas profundidades, el auténtico Evangelio, a lo que estamos invitados, mis queridos hermanos, ¿verdad? Porque lo único que quiere nuestro Dios es que tengamos un carácter semejante al de Cristo y que podamos entrar en el reino de Dios. Desgraciadamente, este mundo, con sus atractivos, nos parece más y mejor que la invitación de Cristo, porque al no tener el Espíritu de Cristo, no tenemos la capacidad de percibir la eternidad y todo lo que ello significa. Por eso, este mundo nos parece más atractivo, más interesante. Desgraciadamente, para aquellos que profesan seguir a Cristo. Espero, mis queridos hermanos, que podamos recapacitar, que podamos entender la profundidad de la invitación y que todos, por la gracia de Dios, por su Espíritu, experimentemos esta transformación de carácter tan necesaria, sin la cual no podemos participar la boda del Cordero y no tendremos parte de tener el don de la eternidad, la gloria de Dios, su Espíritu en nuestro templo, la vida eterna, la ley. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.